¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Y bueno, quiero comentarles que sigue la campaña para todas las personas que han hablado y que se hayan hecho algún trabajo o que se hayan rayado. Les comento que sigue esta campaña. Esta campaña es darle seguimiento porque nosotros nos hacemos responsables, damos la cara a todas las personas que nos han llamado. Esta campaña, para todas las personas que lo han hecho así, es totalmente gratis y con esto estamos reafirmando nuestra ética y nuestro compromiso con todos ustedes. ¿Y cuál es este? Es servir. Nosotros somos bastante sinceros. Obviamente, claro, se percibe de los registros, se percibe de los trabajos, pero nosotros, cuando tú vas a la casa, tú pagas por una solución, no por un trabajo. Entonces a las personas les damos seguimiento y estos son totalmente gratis hasta que las personas ya tengan los resultados o resuelvan. Hay algunos casos que pueden estar en esa situación. Son, la verdad, sinceramente son los mínimos, de verdad que son los mínimos, son muy poquititos, pero somos responsables de todos. Y los seguimientos también se hacen para que las personas sientan y sepan que están acompañados, sepan que nosotros en el momento que van a la casa, nosotros vamos a guiar. También es muy claro que muchas personas quieren aprender, quieren saber más de todo esto, pero hay que entender, yo ya estoy armando equipos precisamente y a todas las personas se les va a dar, los que quieran, se les da una oportunidad para que escuchen. Esa oportunidad puede ser en una casa de este tipo donde se maneja la osha, donde se maneja el palo mayombe, todas las mancias. Vamos a iniciar desde lo más abajo y esto hay que saberlo, desde traer las bolsas de la basura, desde traer la escoba y limpiamos todos, eso sí, de verdad. Yo puedo terminar y estoy limpiándolo y los ahijados llegan y me dicen, padrino, ¿qué está haciendo? Y la verdad es que yo enseño con el ejemplo. Muchas veces yo me quedo horas limpiando porque nosotros tenemos que dar ese ejemplo. No porque sean ahijados van a ser sirvientes, esto lo tienen que tomar en cuenta, pero sí es una forma de cooperar y es una manera de ser recíprocos. Hay gente que de verdad yo aprecio demasiado. Nos llevan después comida, nos llevan regalos, nos llevan tanto a la prenda como a los padrinos y a la casa y se preocupan por nosotros y están al pendiente. De verdad que esto es bastante, no sé, me agrada bastante, yo lo agradezco muchísimo y a veces, pues bueno, yo también tengo que estar esforzándome para poder estar a la altura de todo esto, porque unos creen que ser padrino y tener una casa tan grande, pues a lo mejor los que están en esto lo desean, no lo podría dudar, pero no saben la responsabilidad que hay que tener. A veces hay que ser de una manera que me podrían considerar a veces grosero, no lo soy, pero tengo que tener un orden. Y también les digo, la gente que no tenga sus citas, no se les va a recibir porque esto es un orden. Cuando la gente tenga sus visitas se le va a dar su tiempo específico. La verdad es que ya estábamos muy topados, entonces empezamos a hacer nuevas administraciones. Espero que estas administraciones les vayan agradando y cualquier comentario que tengan, pues vamos a ir poco a poco pues creciendo. No es tan fácil, o sea, no es tan fácil. Imagínense tener cientos de ahijados con sus problemas, más aparte mi vida personal, más aparte todo lo que yo también quiero hacer. A mí también me gusta pues, disfrutar un poquito de las cosas. Sí, me encanta la lectura, obviamente es una parte que disfruto, pero también me gustan otras cosas. Entonces también hay que entender que el padrino tiene vida, tiene una vida y también es, yo creo que es justo y ahora sí que justo y necesario que también defienda esa parte. Recuérdense que el buen juez empieza por su casa y eso es lo que vamos a hacer. Y de verdad que estoy muy agradecido con esta gran familia, porque yo me siento honrado de estar de precursor de estos movimientos del Sendero de los Brujos, que es una casa ecléctica.
se maneja todo. Quien tenga la oportunidad, la paciencia, quien tenga también lo que es la humildad, va a poder crecer. Ahorita ya hay varias personas, estamos dividiendo incluso por regiones. Estamos la Yaya y yo, obviamente atendiendo, vemos todos los temas al fin y al cabo. Están mi padrino, tanto en Oshifa como en Palomayombe. Pero también nosotros tenemos ya personas que están atendiendo, ya somos más y cada vez vamos a ser más. Ahorita ya está, repito, Emanuel, está Manolo, está Moisés, está Adriana, que ya son unas personas que trabajan a un gran nivel toda esta religión y que iniciaron aquí en la casa, y ellos son la muestra de que nosotros no somos envidiosos. Si se lo merecen, damos el conocimiento, y ahí están ellos. Y también ya estamos preparando a otras personas que ya también van a dar ese salto. Luis, Israel, Aarón, son personas que también nosotros queremos preparar. Y también está Luisa, está Jessica, que de igual manera nosotros vamos a tomar en cuenta. Obviamente, conforme vayamos preparando, va a dejar el hueco para que lleguen otras personas. Y tal vez en un futuro, otras personas que están queriendo hacer las cosas, salir a crecer en esto, pues claro, van a tener su oportunidad. Y entonces, pero tienen que estar preparados. Esto no es nada más de leer un libro, o me hace ritual, o mato un gallo. No, esto es otra cosa. Esto es un poquito más allá de lo que pueden llegar a pensar. Hace poco, no hace poco, en reiteradas ocasiones, me comentan mucha gente, habla de los empungos. Y esto es bien complicado de hacerlo. Hay que entender lo siguiente. Esta religión, mucha gente llega a ella, o la entiende, o la asimila, por medio de lo que es la Osha Ifa. Entonces, claro que existe una similitud. Totalmente, esto es algo correcto. Pero no, en ningún momento vamos a entender que esto es lo mismo. Una cosa es que exista la similitud. Para poder entender las cosas, el hombre siempre va a buscar, por medio de lo que conoce, saber lo que desconoce. Esto es hasta un principio hermético, lo repito, como es arriba es abajo, para poder entender lo que está pasando. Pero en realidad, si bien hay muchas cosas que son similares, incluso hay videos en donde yo he sacado, en donde pongo Oshifa contra Palomayombe, que de ninguna manera es poner a competir. Esto simplemente es una manera para entender las diferencias que existen. Pero mucha gente busca esa igualdad, pero son cosas muy diferentes. Les voy a contar un poquito lo que yo sé, y si alguien sabe más, ya saben que aquí estamos abiertos a que me puedan o refutar o a completar lo que estoy diciendo, o acompañar en este conocimiento para poder dar a los demás. Entonces les voy a contar qué onda. Como sabemos, la Osha Ifa es una religión. Incluso el oráculo de la Osha Ifa está reconocido por la UNESCO. Es un oráculo muy importante. Y es una religión. Tanto allá en Cuba como África, el estar en esto es como aquí ir a la misa, ir con los católicos, ir como los cristianos, vamos a ponerlo así. Sin embargo, con sus prácticas diversas y su ancestralidad, una cosmología de verdad fascinante. Yo cada vez que investigo me fascina. Pero bueno, vamos a entender. La Osha Ifa es una religión. Religare, unir a Dios. Eso significa religare, volver a unir con Dios. Tiene sus libros, tiene sus preceptos, tiene sus reglas, tiene sus formas, tiene sus métodos, tiene sus jerarquías. Vamos, tiene todo lo que hay que tener para ser una religión. En segundo término, el Palomayombe, en primer lugar hay que entenderlo, es un culto. Y en segundo lugar hay que entender esto: el Palomayombe allá en África no existe como lo conocemos aquí. Esto es muy importante que lo tomen muy en cuenta. El ir allá, lo que sería un palero, sería un chamán, sería un brujo. Entonces,
aquí en México nosotros podemos ir a la iglesia y bueno, no hay problema. Tenemos nosotros, es una religión que como es dominante, pues es una religión bien vista, nadie te va a criticar por ir a una iglesia a menos de que seas un fanático. Segunda parte, cuando tú tienes algún problema, algún tema que quieras resolver más fuerte, pues claro, entonces vas con el brujo, con la persona que hace las limpias, con el chamán. Y ese es exactamente lo que un palero sería en África, sería un brujo, un chamán. Ahorita no me acuerdo bien el nombre, cómo se les denomina. Entonces, imagínense que cuando llega esa parte mal dicha, pero totalmente mal dicha, y la verdad que sí es de ignorantes, porque ya estamos en un siglo XXI donde nosotros podemos ver el significado de las palabras en una computadora, lo que le llaman la diáspora de Ifá, la diáspora de la Osha, que es cuando están los esclavos africanos y llegan entonces aquí a América. Pero diáspora es un término que meramente se utiliza para el éxodo judío. Aquí hay que entender esto. Aquí hay que llamarle como es. La esclavitud de un pueblo por medio de un momento histórico conocido como conquista y que posteriormente se llamó imperialismo. Pero tampoco son clases de historia. Entonces, la mayoría de las personas que venían eran pues de la región de Nigeria. Hay que entender que en ese tiempo Nigeria no estaba conformada como lo conocemos ahorita. Era la región que abarca actualmente el Nigeria. Para no caer en nombres ahorita y complicar más las cosas. Imagínense la región donde actualmente es Nigeria. Entonces sucede que la mayoría eran pertenecientes a la religión de la Osha Ifá. Y algunos venían de otras regiones, que eran las regiones de Congo, de Mayumba. Mayumba era los que vienen de lejos. Ellos tenían sus prácticas, eran personas que tenían su ancestralidad muy fuerte. Obviamente cuando llegan aquí, se empiezan a mezclar en muchas ocasiones. Llegan a convivir y en otras se adaptan bastante, se asimilan entre ellos. Y en otras sí hay hasta conflictos o problemas. Hay que notar esta parte de la regla quimbisa del Cristo del Buen Viaje, pues es una regla guerrera en donde pues se creó para vencer a la Osha Ifá y a todos los demás, al espiritismo, al Palo Mayombe de las otras ramas. Posteriormente, entonces estas personas, los que venían de Mayumba, los que venían de lo que es la región que ahorita puede ser el Congo, pues se adaptaban. Entonces llegan las ramas, que hay ramas un poquito más adaptadas a otras. Hay ramas puristas como la changaní, la rama conga. Hay ramas eclécticas como la rama quimbisa. Y hay otra rama, me parece que es la brillumba, sí, es la brillumba, en donde se hace mucha igualdad entre la Osha Ifá y lo que conocemos como Palo Mayombe. Hay que entender que el concepto de Palo Mayombe no tiene más que quizás unos 200, 300 años. Los chamanes con su ancestralidad, los congos, pues tienen miles de años, pero no hay que fantasear diciendo que la religión como tal conocemos ahorita en Palo Mayombe existía desde miles de años. No, esto se fue creando. Incluso la bomba, o como mal llaman ya la bomba, que era lo que era la prenda, fue, digamos, un invento cubano, invento desde la parte positiva de la palabra. Entonces sucede que, y los collares que se van implementando incluso en las dos ramas, tanto la Osha Ifá como Palo Mayombe, pues fueron también, inventos o adaptaciones que se hicieron cuando llegaron aquí a Cuba o a las islas, que posteriormente después ya tuvieron muchísimo más fuerza, a lo mejor por las capacidades económicas, en países pues como puede ser un Venezuela, como puede ser un Brasil, como puede ser Estados Unidos y como puede ser México. Hay que también tener en cuenta esto. Yo no digo que en Cuba estén las cosas mal, pero también tomen en cuenta esto, que mucha gente por irse a Cuba ya creen que están bien y que les van a hacer las cosas. En Cuba obviamente está el folclore y hay personas súper reconocidas de gran nivel, pero también hay muchos charlatanes.
Tan es así que, como digo, en Cuba hay un refrán que me lo han dicho cubanos, esto no estoy inventando, que dice: el vivo vive del bobo. Entonces, obviamente, pues se da una fuerza más grande en los últimos países que yo estoy mencionando, porque es más fácil pues las capacidades adquisitivas, económicas, el encontrar todas las piezas necesarias o elementos necesarios para tener un ritual. Esto aquí en México podemos encontrar prácticamente todos los elementos, y si nos vamos a Sudamérica igual, simplemente por la parte económica y política que manejan esos países. Incluso en Estados Unidos, pese a las restricciones que tienen en cuestiones de los animales, pues son países en donde pues se genera más, y muchos de los mejores practicantes de todas estas religiones y cultos pues se van a esos países. Claro, me imagino que pues en Estados Unidos van a ganar en dólares, y en Sudamérica pues hay una vida un poquito más cómoda que en Cuba, y en México pues es la misma situación. Entonces me piden que hable de los empungos. Todo este rollo es para esto. Hay que entender esto. Primero hay que saber, los empungos no tienen en sí una manera de específica que nosotros podamos entenderlos. No hay una cosmología, digamos, que sea bastante profunda para poder nosotros entender esto. Nosotros vamos a ver los empungos, por ejemplo, queremos conocer a Madre de Agua, pues hay que desentrañar los secretos que tiene el mar. Queremos conocer nosotros a Tiemblatierra, el cielo o las montañas. Queremos nosotros conocer a Mamachola, pues es el río. Esto sería la manera adecuada para que se entienda. Esto es una manera contemplativa para entender a lo que son los empungos. Sin embargo, pese a todo esto que digo, existe la otra parte que digo, es la asimilación que se tuvo de lo que era la religión de la santería, que aquí se conoce como santería, la Oshifa. Y entonces empezaron a hacer unos símiles ahí muy extraños, y a veces hasta necesarios. No es sincretización, es similitudes. Sincretización es otro rollo. Sincretización es poner una deidad católica y detrás estaban adorando una deidad, vamos a ponerle de la Oshifa, vamos a ponerlo así. Esto es una similitud. Entonces, con este conocimiento y con conocimiento de causa, yo voy a hablar de los empungos, pero entendiendo que es por similitud. Nosotros, o sea, el ver a Lucero como un niño tampoco es que esté mal, pero hay que entender que no tiene las mismas características en la esencia. En la similitud vamos a encontrar muchísimas. Hay que entender esto. De entrada les voy a comentar esta parte para que vayan entendiendo la gran diferencia que existe entre ambas ramas. Si nosotros sabemos de santería, vamos a entender que Obatalá es el creador del género humano, del cuerpo humano, de la cabeza, vive en la cabeza. Es el padre de muchos Oshas. Obviamente es lo más cercano a Dios, se puede decir que es lo más cercano que tenemos nosotros a Olofi. Hay que entender esta parte. En Palo Mayombe no, Palo Mayombe está en Zambi. Y entonces cuentan que en Zambi, cuando estaba creando el universo, cuando apenas estaba creando el universo y estaba en ese proceso, de pronto así de la nada se encuentra a alguien, a un ser, y dice: bueno, ¿tú qué haces aquí? O sea, yo estoy empezando con la creación, y ¿tú quién eres? Ese ser era Ayubana, que después obviamente lo conocemos como Encuyo o como Lucero, y le dices que yo ya estaba aquí. Dice: bueno, ¿cómo es posible si yo soy el creador de todo, soy el principio y fin? Que si nos vemos entender un poquito lo que es también la santería en muchos pataquís, dan a entender también alguna parte en donde el Eguay-Eshu es una cosa muy extraña, una deidad muy extraña, que en algún momento en el pataquí donde Olofi convive con Abita, al momento de que el Eguá le descubre el secreto, le dice: ahora mi creación y yo te vamos a servir. Hay cosas muy extrañas en esto. Ahora hay que entender esta parte. Ayubana, Lucero, para que vamos entendiéndonos un poco mejor, le dijo: ¿sabes qué? Tú dame la potestad de tu creación y a cambio yo te voy a mostrar
todo lo que es tu creación, yo voy a experimentar tu creación. Entonces Ayubana se fue a conocer toda la creación, a experimentar esa creación para hacérsela conocida a Nzambi, que es Dios. Pero se empezó a llenar de ciertos orgullos, rencores, hacía y deshacía lo que él quería. Él, en Palo Mayombe, Lucero Ayubana es el que creó realmente todo como lo conocemos. Hay que entender la definición entre universo y un cosmos. Universo es, digamos, es algo que está sin un orden, no hay un orden. El cosmos ya es una parte ordenada. Entonces digamos que Ayubana le dio ese orden, empezó a crear con todo lo que estaba ahí, con toda esa energía o materia, todo lo que conocemos actualmente, el agua, el cielo, los árboles, los humanos. Se llena de soberbia y entonces, pero hay un punto importante, Ayubana no era inmortal, entonces iba a morir. Él empieza como a rebelarse contra Nzambi, pero como sabe que va a morir, va y le dice a Ayubana Nzambi, Lucero Nzambi, oye, necesito que me ayude, necesito la inmortalidad. Pero como Nzambi ya sabía todo, le dice, no, es que tú estás haciendo cosas malas y entonces yo te voy a, pues no te voy a ayudar. De alguna manera él le pide perdón y le dice, no, yo ya no voy a hacer las cosas, por favor ayúdame. Y la historia es palabras más, palabras menos, la idea es por ahí. Y entonces resulta que le dice, ok, pero voy a crear yo otros seres, que son los empungos, para que ellos controlen y te puedan limitar. Tú ya no vas a poder tener potestad sobre las cosas que tú creaste, que tú diste forma. Si tú quieres en algún momento manipular lo que es el mar, vas a tener que ir con Madre de Agua, llevarle el mensaje para que si ella quiere lo pueda hacer. Vas a tener que ir con Mamachola para manipular el río, vas a tener que ir con Sarabanda para manipular los metales y así. Entonces a raíz de eso le dice, y ahora vas a tener tú que alimentarte de tu propia creación. Es también motivo por el cual de la sangre es que los espíritus se van nutriendo. Hay que entender esa parte. Esa es como una, vamos a ponerlo de una forma muy coloquial, es como el alimento, como la gasolina, para que puedan tener ese poder y esa vida. Por ahí no es tema de este programa, pero se preguntaron por qué esos espíritus pedían sangre. Lo contestaremos en su momento cuando hagamos el siguiente programa. Esa es una de las cosas bien importantes, por una diferencia. El que lleva, por ejemplo, el que acompaña a la gente a su última morada, que es el panteón, en santería es Oya. Aquí incluso tenemos a un cabo rondo, un Guatariamba, que al ser el cazador da muerte y es entonces el que también lleva en Palo Mayombe pues a las presas, a los humanos, a su última morada. Hay que entender esto, hay que saber, aquí hablamos con un sentido de causa, y tenemos ese conocimiento, pero nos piden muchas veces que nosotros hablemos de los empungos. Entonces vamos a ver esa similitud, entendiendo todo lo que yo les estoy diciendo, para que después no digan, estás diciendo tonterías, eres un charlatán, es que no sabes. No, aquí hay que saber, pero saber bien y saber de todo y saber profundamente, porque hay gente que estamos haciendo tonterías y pues ya quisiera yo que se pusieran y se sentaran a estudiar de verdad a profundidad todas estas cosas como se las estoy mencionando. Y no es que yo me crea el gran sabilongo ni la gran erudito, pero pues, cuando yo quiero refutar a alguien, pues yo tengo que tener un conocimiento para poder refutarlo y entonces aporto. Cuando tú refutas a alguien nada más por chingar, no tendrá ningún sentido. Si yo aporto y digo, sabes que estás mal porque yo investigué esto y esto estás fallando por esto y esto, y entonces es así. Entonces hasta eso se agradece y se puede crecer. Pero hay personas que yo he visto en los chats que dicen, estás mal, no digas tonterías, es que esto no es así. No, esto no. O sea, aquí es para aportar, aquí estamos abiertos a aportar. Que yo sepa, todo es una estupidez pensarlo. No sería estúpido en su momento, me convierto en la persona más tonta de todas. Pero sí tenemos un conocimiento para poder saber las cosas, y si no las sabemos, de verdad que las estudiamos y las preguntamos. Entonces empezamos con Lucero. Ayubana, en Cuyo, Mayunga, nos vamos a ver que es un guerrero.
Es una persona que trae es un ser, perdón, que trae el equilibrio real en el mundo. Es blanco, es negro, y es ese orden y ese caos que yo estoy mencionando, que el universo y el cosmos. Así también nos dice que él dirige todas las cosas y las trayectorias para lograr lo que nosotros buscamos, esa estabilidad, esas trayectorias. Se dan cuenta, imagínense, aquí ya representa hasta las trayectorias que tenemos. Todo en el universo, todo cuerpo en el universo presenta una trayectoria. Las estrellas tienen una trayectoria, el sol tiene una trayectoria, la Tierra tiene una trayectoria. Todos estamos en un orden. Y esto es hablar un poquito ya de física, un poquito de física clásica pero avanzada. No vamos a meternos en esos rollos. Pero bueno, él trae el equilibrio. Es un guardiero, es el encargado de llevar obviamente los mensajes hacia las demás deidades. También en la forma símil nos dice que es el dueño de los caminos y que cierra y abre el destino a su voluntad y a su antojo. Si él quiere, avanzas muchísimo. Si él no quiere, te detienes, tengas el talento, el currículum que tú quieras, el conocimiento que tú tengas, la experiencia, la fortuna que tú tengas. Si él dice no, hazle como quieras. Y yo lo he comprobado en todo lo que yo llevo en esto. Él está en el destino y él está en las puertas de la felicidad o la desgracia. Es dueño de nuestro porvenir, de nuestro futuro. Es dueño, incluso así aquí, para que vean la diferencia, es dueño de todo lo que es el azar, y es el de la muerte también. Entonces aquí vamos nosotros a ver el lucero, que es un pungo importantísimo, como todos. Vamos a tener el siguiente, que es Cabo Rondo, que también se le conoce como vence batallas. Yo también lo llamo Guatariamba. Y él es el espíritu de la casa. El de la casa con Z, o sea, el de cazar, el de traer la comida, el de traer el sustento. Pero también es un espíritu que lleva a las personas en Paloma Yombe, o a los seres, a su última morada. Pues ser el de la caza en momento de matar un animal. En esos tiempos, al cazarlo, pues claro, va a morir, y entonces se va a llevar a su última morada. También en la similitud nos dice que lo acompaña Sarabanda, que son los metales, y representa lo que es la justicia. Es también un equilibrio, pero vamos a ver un equilibrio también tanto divino como humano. Sarabanda, que es uno de los espíritus más importantes, esta deidad, podemos ver el símil que es Ogún. No se sabe, hasta ahorita los historiadores, gente que investiga esto, no saben si es de Ifá, si es de La Olla, si es de Paloma Yombe. Es una deidad muy antigua. Incluso si nosotros investigamos un poquito de Ifá, se considera la deidad o una de las deidades más antiguas. Entonces, Sarabanda, vamos a entender que es un espíritu muy muy antiguo, que no es propio de una cultura, de un culto, de una religión. Entonces Sarabanda representa la energía en nuestro cuerpo, nuestra vitalidad. Es el trabajo. Pero también es la evolución. Es que hay gente que luego toma como Sarabanda como la parte bruta. No, es la evolución del hombre y la capacidad que tiene para que por medio de su mente pueda domar aquellos terrenos. Entonces Sarabanda son las herramientas, va desde la herramienta más básica que hizo el hombre, tal vez un palo para poder rascar la tierra, hasta las megacomputadoras, la nanotecnología, la física cuántica y el poner al hombre en la luna. Eso sería también Sarabanda. Obviamente representa la guerra, representa la fuerza, representa también todo lo que, como digo, las herramientas y el metal. Todos los metales, todo lo que se hace y la elaboración de lo que nosotros tenemos en base a todos estos metales. Tenemos también obviamente Mama Chola, una de las deidades más queridas de todo lo que es el panteón Congo. Ella es el río, pero es el amor. También representa los placeres, representa las riquezas, representa la belleza. Representa también los celos, representa también la madre protectora, junto con Madre de Agua, es la madre protectora, representa el amor en todas las facetas. Esto es la feminidad, la encontramos, como digo, en el río, y es un espíritu muy, 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 muy querido, muy solicitado, muy venerado. Tenemos posteriormente otro espíritu igual, que es Siete Rayos.
Siete Rayos es un espíritu también muy querido, muy venerado, porque muchas personas en Palo Mayombe son hijos de Siete Rayos. Entonces, Siete Rayos es una deidad demasiado querida de igual forma. Y también nos dice que Siete Rayos es el brujo también, es el brujo en Palo Mayombe que tiene esa potestad. Representa el trueno, el rayo, la alegría de la vida, la música. Pero también es la deidad más humana, es una deidad que nosotros vemos con más cualidades humanas. Puede haber hasta incluso los vicios, puede haber incluso algunos actos de promiscuidades sexuales dentro de las personas protegidas por este espíritu, pero también existen aquellas virtudes humanas, que es el valor, es la fuerza, es la buena dirección, es la fe, la nobleza. Es un espíritu que representa muchísimo todo lo que son los factores humanos, es un espíritu que se venera muchísimo. También es la prueba y es el castigo. Es un espíritu muy severo, que da mucho, pero también a la vez exige mucho de sus hijos. Es un espíritu muy, muy exigente. Tenemos a Madre de Agua, también otro espíritu muy querido, porque también muchas personas están bajo la protección de Madre de Agua, que cuida mucho a sus protegidos. Y entonces Madre de Agua es el amor materno, el amor universal. Es la energía protectora. Está en el mar, es todos los secretos que tiene el mar, las profundidades, los tesoros, pero también representa la bravura del mar. Tiene que ver mucho con personas que tienen un talante hacia el espiritismo, hacia las conexiones espirituales. Incluso las canciones que también se le pueden atribuir en Palo Mayombe a Madre de Agua tienen que ver con en posesiones, o se vincula mucho con el espiritualismo. Al hacer el mar un elemento que representa la energía para poder contactar con con toda esta espiritualidad. Desde las canciones de Préstame tu barquilla, Oigo una voz que me llama en lo profundo del mar, y todas estas canciones se utilizan también en el espiritismo, espiritualismo, para poder lograr las posesiones. Representa también lo que es la maternidad. También todo lo que tiene que ver con los peces, y es un espíritu muy, muy temido porque se considera la bruja mayor, o una de las brujas más poderosas que existen en el Palo Mayombe. También tenemos a Tiemblatierra. Tiemblatierra, un espíritu muy querido, representa la cabeza, representa el dominio, representa la fuerza, la jerarquía, representa el poder, representa la paternidad, representa la sabiduría, representa lo que es la justicia. Es el que tiene el control sobre el mundo, es de alguna manera el brazo derecho de Dios, el que pone los mandatos de Nzambi. Es un signo muy, muy poderoso, en el cual obviamente pues no va a bajar para peticiones que sean meramente pues vagas, o para caprichos. Es un espíritu que también puede ser muy noble, pero también es un espíritu que se enfurece, pero muchísimo. Entonces hay que entender esta parte. Vamos a pasar a Centella. Centella Endoki, tal vez un espíritu, quizás el espíritu más temido. Es fuertísimo ese espíritu, totalmente respetado, es totalmente esencial en Palo, porque también tiene que ver con el mundo de los vivos y los muertos. No acompaña a las personas, en el caso como Guatariamba, que es Cabo Rondo, pero sí es la puerta entre la vida y la muerte. También es un espíritu muy vinculado precisamente con la vida, todos los elementos y todas aquellas funciones que tenemos nuestro cuerpo para vivir, pero también es un espíritu muy vinculado con la muerte. Es un espíritu que trabaja totalmente con muertos, y obviamente en Palo Mayombe se trabaja con los enfumbes. Es una parte importante del Palo Mayombe lo que son los enfumbes, no lo es todo, pero son los enfumbes también, lo que son los huesos. Entonces de ahí la gran importancia que tiene Centella en estos mundos. Es la dueña de los remolinos, los vientos, las lluvias, las tempestades, y también se puede decir que es la guerra en cierta modo. Tenemos a Tata Enfumbe, Cobayende, también, Patayaga. Él representa lo que es la enfermedad, pero también la protección con las enfermedades. Es un espíritu que se solicita mucho para curar problemas incurables,
para tener curas que pueden ser milagrosas, pero también es la enfermedad, es parte de los espíritus que también llevan a los seres a su última morada, que es el campo en finda, que sería el panteón, o sea, sería la muerte. Y es un espíritu también muy muy fuerte, y se reconoce como la cólera de Nsambi. Cuando es como decir Dios castiga con enfermedades. Es totalmente severo. Y es un espíritu que, al igual que Mamá Chola, no le podemos fallar en las promesas que nosotros le estamos diciendo. Tenemos a otro espíritu también muy poderoso, muy fuerte. Cuando estamos a terminar, hay muchísimos, de verdad hay muchísimos, pero vamos a hacer nada más estos para de alguna manera abarcar de forma más general un porcentaje mayor de lo que me estaban pidiendo en las múltiples preguntas que me llegan a hacer. Y tenemos a Brazo Fuerte. Brazo Fuerte sería como el Atlas en relación a los titanes de Grecia, del panteón griego, porque es el que lleva al mundo en sus hombros, es el que cruza todos los momentos tempestuosos y turbios en la vida. Es una entidad que también representa la guerra, es un vencedor, es colérico, es belicoso, también es un rey. Esto acompaña a personas que van a crecer, pero que requieren tener un esfuerzo muy grande, personas con un cierto talante, personas con un cierto carácter. Nunca se los va a poner fácil, pero cuando logran vencer eso, logran coronarse de una medida que nunca en su vida lo hubieran esperado. Aquí voy a terminar esto. Me salió un poquito de los programas de lo que son las preguntas, pero yo creo que esto es necesario porque mucha gente pregunta esto, entonces estoy abarcando a cientos de personas que me preguntan, o cientos o miles de personas que quieren saber acerca de los empungos. Recuerden, esto es un símil, esto es para que se llegue a entender un poco más. Los empungos en realidad, en esencia, son otras cosas. Lucero, la energía del amanecer, es el movimiento de muchas cosas. Vamos, no voy a entrar más en otros conflictos. Simplemente hay que entender que estamos hablando de los empungos de forma símil, para que también ustedes sepan. Y muchas veces hay personas que los comparan con los orizas, y sí tienen cierto sentido de ser esa comparación, pero para poder entenderlo sí que queremos nosotros conocer. Recuérdense que el hombre siempre se basa en lo que conoce para conocer lo que desconoce, pero en realidad los empungos son energías esenciales del universo, que tienen sus propias reglas, sus propias leyes, que ofrecen a ciertos patrones, y que para llegar a conocerlos necesitamos nosotros ir a contemplarlos en los lugares donde estos se ubican. Si te gustó el programa, ya sabes, dame un like, comparte. Te agradezco que tú hayas llegado a esta parte. Comenta qué te pareció, si tienes un conocimiento mayor. De verdad que este programa es abierto, este es el fin del programa, que nosotros conozcamos cada día un poquito más de qué son los empungos. Bueno, de nueva cuenta, yo me despido de todos ustedes, y recuerden que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchísimas gracias.